Mi nombre es Eva Perea, yo soy sexóloga, terapeuta de pareja y coach personal. Mi trabajo se basa sobre todo en acompañar a personas hacia sus objetivos y acompañarlos también en aquellos momentos donde en sus vidas donde existen algunos conflictos que requieren resolver con otra persona. Entre estas personas están también las personas altamente sensibles, entre las cuales yo misma me cuento. Soy responsable también de una web que se llama terapiaemociones.com, en la cual podéis encontrar artículos relacionados con relaciones de pareja, evolución personal y también, como no, con personas altamente sensibles. El título de la charla de hoy es Personas altamente sensibles abriendo todas las puertas del rasgo. Me gustaría hoy abrir todas esas puertas del rasgo que como profesional que trabaja con las personas altamente sensibles a diario puedo ver y puedo conocer en ellas, ¿no? Entonces quiero que hoy aquí, vosotros y yo, podamos abrir todas esas puertas. Al final hablaré un poco también sobre los niños y niñas altamente sensibles y al final del todo habrá un turno de preguntas, felicitaciones y recomendaciones y podéis participar, ¿vale? Muy bien. ¿Qué son las personas altamente sensibles? Las personas altamente sensibles perciben con mayor intensidad todos los estímulos que hay a su alrededor. Y fijaros que utilizar el verbo percibir o recibir es muy importante, porque si hablamos de que son personas que se sienten más atacadas por los estímulos que hay a su alrededor, o que son personas que se sienten perturbadas por los estímulos que hay a su alrededor, todo esto, o que les afecta, que esto se utiliza muchas veces, todo esto es negativo, todo esto es peyorativo y hace que me ataque, ¿no? Es importante también decir que esa acción de recibir los estímulos con mayor intensidad que el resto de personas es una acción totalmente involuntaria e inconsciente. La persona altamente sensible no hace una acción para recibir más información, lo hace simplemente por su sistema nervioso, del que luego hablaremos, ¿de acuerdo? Es un rasgo de la personalidad que afecta entre a un 15 y un 20% de la población. Estamos hablando de a 2 personas de cada 10. Tiene la suficiente prevalencia para que se dé una divulgación de este rasgo. Además, ser altamente sensible tiene un componente genético. Normalmente cuando hay una persona PAS, su padre o su madre, sus progenitores también son PAS. Quizás aquí hay personas altamente sensibles que digan, pues mis padres son todo menos PAS. Yo no veo que mi padre o mi madre sea altamente sensible para nada, ¿no? Esto es debido en ocasiones a que las personas mayores han vivido toda su vida sin identificar el rasgo y por tanto sin poder gestionarlo. Y esto se deriva en actitudes muy contrarias a lo que es ser PAS, como por ejemplo un enfado crónico, están siempre enfadados, están siempre malhumorados, saltan enseguida, personas pesimistas o personas que incluso han acogido un rol victimista en su vida y a eso se acogen, ¿no? Pero sobre todo es porque no han sabido gestionarlo. Quizás si observáis con otros ojos a vuestros padres o vuestras madres, podréis ver más allá y podéis quizás descubrir a una persona altamente sensible detrás de esas actitudes. ¿Qué no es ser altamente sensible? Ser altamente sensible no es una patología ni una enfermedad, no es diagnosticable, por tanto, existen una serie de herramientas que ayudan a identificarlo, como son una serie de test elaborados por la doctora Elina, pero no se puede diagnosticar, ¿de acuerdo? Y también me gusta siempre destacar el hecho de que ser altamente sensible no es algo mágico, divino o espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nos vamos a este punto y lo explicamos así, estamos perdiendo muchísima rigurosidad. Estamos perdiendo mucho de lo que tenemos que ganar para que la gente se crea esto, ¿no? Es importante huir de explicaciones chamánicas, explicaciones que entren dentro de lo no explicable, sobre todo porque hay un magnífico trabajo de investigación realizado desde los años 90 que avala este rasgo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es cierto que muchas personas altamente sensibles luego todo el tema de la espiritualidad, pues se sienten atraídos por ello y viven esto con mayor intensidad. Pero no lo vamos a utilizar para explicar, yo al menos, porque pierde toda la rigurosidad científica que tiene esto. ¿De acuerdo? Bien.
La doctora Aaron es la que más ha estudiado, y gracias a ella tenemos tanta información hoy en día, determina que existen 4 pilares fundamentales por los cuales podemos determinar que una persona es altamente sensible. El primero de ellos es el pensamiento profundo. Las personas altamente sensibles piensan muy profundamente las cosas. Esto es igual a darle 1000 vueltas a una cuestión, a pensar y suponer 1000 razones ante cosas que nunca van a suceder. Nunca te van a suceder, ¿vale? O llegar a poder adentrarte en conocimientos, por ejemplo, o tener ideas o tener perspectivas sobre temas muy distintos a los que otras personas pueden llegar a tener. Fijaros cómo la profundidad de pensamiento puede darme algo que quizás sea negativo, pero también me puede dar algo que también puede ser muy positivo. Luego nos habla sobre la gran capacidad de empatía. Las personas altamente sensibles tienen una gran capacidad para situarse en la posición de los demás. Tienen una gran capacidad también para ejercer una escucha activa. Se sienten más estimulados por todas las sensaciones que hay a su alrededor a nivel físico. Estoy hablando de olores, estoy hablando de luces, estoy hablando de ruidos. Sí que es cierto que en mi trabajo y en mi experiencia profesional muchas veces esto no se da en un alto porcentaje. Es quizás el pilar que menos la gente hace referencia, sobre todo si han nacido en ciudades grandes. ¿Vale? Y luego el hecho de que llegan de una manera más fácil a un nivel de estrés. Pero no entendemos el estrés aquí como un estrés laboral, como un burnout, que se llamaría esto, sino a un nivel de estrés en cuanto a que todos los estímulos suman y me llevan a una saturación. Llego a eso antes que una persona no pasa. Yo siempre lo comparo con un ordenador. Una persona altamente sensible es como un ordenador con un procesador muy grande. Procesamos hasta 10 veces más información que las personas que no son altamente sensibles. Por lo tanto, un ordenador muy grande que tiene una alimentación de energía muy grande, ¿cierto? Pues eso también sucede con las personas altamente sensibles. La explicación biológica, física del rasgo se da y tiene su razón de ser en nuestro sistema nervioso, que se encuentra más alerta que el del resto de personas. 10 veces más, según los estudios de la doctora Aaron. Esto hace como consecuencia que, además, como es algo inconsciente, tenga como respuesta en nosotros la creación de hormonas. Hormonas que repercuten en la aparición de emociones. Por eso a veces las personas altamente sensibles hablan de esa montaña rusa emocional a la que a veces se ven expuestos en momentos de su vida donde esa exposición a los estímulos es mayor. ¿De acuerdo? Hay una hormona que está muy presente en las personas altamente sensibles, que es el cortisol, que es responsable del estrés. ¿De acuerdo? Bien, hay 2 elementos más que yo siempre veo en las personas altamente sensibles y me gustaría añadir. El primero de ellos es aguantar. Las personas altamente sensibles aguantan muchísimo, aguantan mucho en contra de lo que se podría pensar, ¿no? A veces la gente que no lo conoce habla de debilidad. Las personas altamente sensibles aguantan mucho, muchas situaciones de su vida, tanto el hambre como la sed, como las ganas de ir al baño, aguantan mucho relaciones, aguantan mucho situaciones en el trabajo, hasta que llegan a un punto en el que explotan. Y explotan a nivel de enfadarse, explotan a nivel de llorar, explotan a nivel de querer quedarse en casa y no salir en un tiempo porque no se encuentran bien, ¿de acuerdo? Aguantan mucho y eso está relacionado totalmente con que no saben poner límites en muchas ocasiones, porque tienen miedo al rechazo. Si pongo un límite voy a rechazar y esa persona ya no va a querer. Y como he estado toda mi vida pensando que soy rechazado y no sintiendo que tengo un hueco en los espacios sociales, ¿vale? Todo esto está ligado. Y luego los principios y valores. Las personas altamente sensibles tienen un alto grado de principios y valores universales, presuntamente universales, porque casi nadie los tiene, ¿no? Socialmente, lo que se supone que son principios y valores que todo el mundo debería tener, pues están muy lejanos o distan mucho de lo que hoy en día la sociedad hace, o la filosofía, ¿no? que tenemos.
Y esto marca mucho sus vidas, marca mucho sobre todo el sentido que tienen de la justicia y de la educación. Una persona tan sensible llegas tarde y no llegues tarde, ¿no? Es un poco así. Hay un momento muy importante en la vida de las personas altamente sensibles, que es cuando descubres que eres paz. Cuando descubres que eres paz, pueden sucederse varias situaciones. Una de ellas es que utilices el rasgo para justificarte ante todo y ante todos. Soy paz, por lo tanto tienes que respetarme, por lo tanto tienes que dejar que yo te haga esto, tienes que entenderme porque soy paz. Esto no os va a funcionar. No, ser paz no es una excusa para ser como soy. Ser paz y conocerlo es una oportunidad para poder trabajar tu rasgo y sentirte mejor en tu vida. Luego también es posible que se dé la actitud contraria, ¿no? Descubres algo que te sientes mal, te sientes inferior al resto de las personas, sientes que hay algo que no funciona, sientes que ese rasgo te complica la vida. Y luego está la versión contraria, que es sentirte mejor que los demás. Yo soy especial, porque soy paz, y veo la vida distinta a ti, y por lo tanto soy mejor que tú. Esto también sucede. Desde mi punto de vista, cuando descubres el rasgo, tienes que empezar a trabajar en él y descubrirte a ti misma dentro del rasgo, pero sobre todo tienes que situarte de manera paralela al resto de personas. Ni eres mejor, ni eres peor, simplemente eres una persona única y distinta y tienes que trabajar en ti. Pero situarnos de manera superior o de manera inferior no nos va a ayudar. Las puertas del rasgo. ¿Qué puertas me suelo encontrar yo en todo esto? Bueno, la primera puerta es la de la ansiedad. Las personas altamente sensibles con las que trabajo muchas veces vienen describiendo estados de ansiedad. La ansiedad. Claro, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta, es una alarma que nos dice que tenemos que huir de algo. Y se repercute físicamente en una serie de sucesos que normalmente son de aceleración. Se dilatan las pupilas, se acelera el pulso, se acelera la respiración, sentimos entumecimiento y el mensaje que llega a tu mente es me quiero huir de aquí, ¿no? La ansiedad sucede y aparece cuando no existe un equilibrio en nuestras vidas. Siempre. Estamos huyendo de algo. La ansiedad es una alarma, ¿no? Si volvemos a lo que he explicado antes, claro, si una persona altamente sensible, su sistema nervioso capta de manera inconsciente mucha más información, esa ansiedad, si no sabemos que somos paz, es lógica que exista, porque nos estamos exponiendo sin conocer nuestro rasgo. Mi experiencia me dice que una vez que las personas identifican el rasgo y comienzan a trabajar en él, estos niveles de ansiedad prácticamente crónica comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque han dado sentido a esa ansiedad. Tú puedes eliminar los síntomas de la ansiedad, pero hasta que no le des sentido a tu ansiedad, la ansiedad no se va a ir. Evidentemente, la ansiedad es una patología, está diagnosticada, y son las personas profesionales sanitarias y esto las que tienen también que trabajar, ¿no? Pero mi experiencia me dice que dentro de la alta sensibilidad se reducen muchísimo los niveles de ansiedad cuando descubres la existencia del rasgo. La segunda puerta que siempre solemos abrir con las PAS es el tema de enfrentarse totalmente ante la sociedad que nos rodea. Ser PAS es desadaptativo. La mayoría de la sociedad tiene una serie de principios y valores y se rige por unas filosofías que van casi siempre en contra de la filosofía de vida que tienen las PAS, ¿no? Entonces te sientes casi siempre desencajado, no encajas, hasta que con los años, y esto sí que se ve cuando trabajas con PAS muy jóvenes, ves que tienen esa inercia de querer encajar, de trabajar, de esforzarse, quiero formar parte del grupo. Cuando trabajas con PAS muy mayores, prácticamente de manera inconsciente han hecho ese trabajo y te dicen, no, yo vivo muy a gusto con mis amigos, que son 3, y con mi vida, mi trabajo, tal, pero ya no hacen ese esfuerzo, porque saben que es una manera, es una lucha que a veces no vale la pena luchar, ¿no?
Luego el tema del trabajo. El tema del trabajo es vital para las personas altamente sensibles, en tanto que generalmente necesitan que exista un vínculo entre su necesidad interior, su trabajo y lo que ellos dan al exterior, a la sociedad con su trabajo. No encontramos solamente profesiones relacionadas con lo social en las PACs, ¿no? Podemos encontrar a un ingeniero agrónomo, pero seguramente su trabajo ideal siempre va a estar relacionado con mejorar la vida de las personas, mejorar la vida de la naturaleza, siempre va a querer tener un impacto en el exterior, porque es muy significativo para ellos y para ellas su trabajo. A veces, cuando descubres el rasgo, te das cuenta de que tu trabajo es uno de los elementos estresores más grandes que tienes. Y yo he vivido en personas cambios absolutos y radicales de vida en cuanto al trabajo, al igual que he vivido cambios absolutos y radicales en cuanto a cómo tomarme mi trabajo. ¿De acuerdo? Es el tema del espacio personal. El espacio personal es vital para las PACs. Y algo muy curioso, que en ocasiones sucede, no siempre, con las mujeres altamente sensibles, es cuando se quedan embarazadas. Porque desde el momento en que ya están embarazadas, ya desde el momento en plena gestación, ellas ya no sienten que estén solas. Es el momento de soledad que tú tenías siempre y ya no está. Y cuando nace, aunque es un niño muy pequeño de un mes y casi ni lloras, es que está ahí, estás con él en el salón, ya lo tienes tú, ya no estás sola, ¿no? Y no es algo negativo, no te lo tomas como algo que no te guste, pero entonces te das mucha cuenta de lo importante que era para ti esos momentos de estar solo, ¿no? El espacio personal está muy relacionado con la extroversión y la introversión. Ser introvertido es más o menos el 70% de las PACs son introvertidas. No tiene nada que ver con las habilidades sociales. Tú puedes tener habilidades sociales y ser extrovertido. Puedes no tenerlas y ser extrovertido también, que esto es complicado. La introversión se da en aquellas personas que necesitan como fuente de energía la soledad y estar con un número muy pequeño de personas que te hacen sentir bien. Eso es la introversión. Ahí vas a tener tu recarga de energía. Y puedes tener habilidades sociales perfectamente y ser un crack de las habilidades sociales siendo introvertido. En cambio, la extroversión se da en aquellas personas las cuales necesitan relacionarse con gente y hacer muchas actividades como recarga de energía. Si no, no se recargan energéticamente. Y puedes tener muy malas habilidades sociales, porque las habilidades sociales se aprenden. Quinta puerta, y esta es la última, que es la pareja. A mí me gusta mucho trabajar con parejas y el tema de la pareja, ¿no? Me parece muy bonito a mí, ¿no? La pareja es una construcción social que se encuentra en todos los lugares, ¿no? Que vemos. No se puede hablar de la pareja solamente en cuanto al rasgo, sino que hay muchos más elementos que afectan a la pareja. Yo baso mi trabajo con las parejas igual en parejas que son PACs que en parejas que no son PACs en cuanto a la filosofía que utilizo. Sí que es cierto que al yo ser PACs y conocer el trabajo con las PACs, puedo acompañar de modo distinto cuando en la pareja hay una persona también sensible. Preguntas típicas, ¿no? Si yo soy PACs, es mejor que mi pareja sea PACs. Tu relación puede ser desastrosa aunque tu pareja sea PACs. Esto no es seguro de nada, ¿no? La relación en sí tiene que tener una serie de características, como son la igualdad de valor, como es la comunicación, como es, sobre todo, dejar ser a la otra persona. Esto es esencial en las relaciones con PACs. Cuando en una relación a una persona altamente sensible, la otra persona la intenta cambiar, y en relaciones que no son de alta sensibilidad también sucede lo mismo. Pero a veces vemos una cierta debilidad en la otra persona e intentamos ayudar y tienes que aceptar a la persona que tienes al lado. Porque no es obligado tener pareja, ¿eh? Nadie nos obliga. Es una elección para mejorar nuestra vida. Y la pareja tiene que sumar. 1 más 1 siempre tiene que ser más que 2. Si es menos que 2,
¿vale? Y también es nuestra responsabilidad. Y hay veces que en esta construcción de la pareja las pasa aguantando mucho. Esto sí que es cierto, ¿no? Lo mejor es encontrar, aunque lo de encontrar pareja no es tanto así, la vida te la pone delante y tú la conoces, ¿no? Pero lo mejor es tener una pareja que no diste mucho de tu manera de ser, de tu manera de sentir y sobre todo que te deje ser, ¿no? Que te pueda llegar a entender dentro de tu alta sensibilidad, aunque no sea altamente sensible. No es necesario que sienta como nosotros para poder dejarnos ser, para poder respetarnos dentro de nuestra alta sensibilidad. Voy a hablar un poco sobre los niños y niñas altamente sensibles. He de decir que yo normalmente trabajo con adultos, con parejas y con familias, pero bueno, voy a dar unas pequeñas pinceladas debido al entorno en el que nos encontramos, que por cierto este colegio es muy paz, un colegio muy paz. Bueno, los niños y niñas altamente sensibles, al igual que con las parejas, yo cuando trabajo con familias donde hay niños PAS o con niños PAS, doy las mismas recomendaciones que para niños que no son PAS. Me parece que es necesario las recomendaciones que doy para todos los niños, ¿no? Podemos pensar en niños y niñas PAS como niños y niños débiles, ¿no? Que van a estar siempre quejándose, nada más lejos de la realidad. Los niños y niñas PAS normalmente se identifican por ser niños y niñas muy despiertos. Casi siempre los adultos vienen con el problema de es que mi hijo es muy pequeño y me habla de cosas de adulto, es que hace cosas de persona muy mayor, es que me saca temas, me habla de temas como, no sé, las relaciones, tiene 5 años, me habla de la muerte, pero además es que quiere profundizar, no es que me pregunte y se vaya, no, es que sigue, ¿no? También se caracterizan por tener una gran imaginación, se socializan muy bien, aunque a veces que también les gusta estar solos y juegan mucho ellos solos, tienen una gran capacidad imaginativa que a veces deriva en inventarse amigos invisibles, como te lo inventas tú, nunca peleas con ni nada, ¿no? Es como una relación perfecta, hasta que un día se va. Es importante la divulgación que se está haciendo del rasgo, porque cada vez hay más familias que identifican a sus hijos y que huyen de otra serie de diagnósticos que a veces se dan relacionados con patologías que pueden tener los niños. Esto es importante que siempre sean observados por un profesional habilitado para esto, pero sí que es cierto que a veces se diagnostican desde tiempo actitudes en niños y niñas que se salen de la norma. Y eso es esencial. ¿Por qué comparamos a nuestros hijos, a nuestras hijas con los demás niños? Si son nuestros. Tendremos que conocerlos, tendremos que hablar con ellos, tendremos que interesarnos por también sus intereses. Y si nuestro hijo o nuestra hija nos hace preguntas de más adulto, pues habrá que ponerse a su nivel también, ¿no? Entonces, desde colegios, también me parece importante que los profesionales conozcan el rasgo. Entonces, es importante conocer a nuestros hijos y también tener una gran comunicación con ellos mediante el juego. Los niños quieren jugar. Y básicamente lo que más necesita un niño o una niña es amor. Es así de sencillo. Es sentir que tú estás ahí, le das tu seguridad y los niños y las niñas altamente sensibles son iguales. Lo que sucede es que a veces asusta un poco porque tienen intereses un poco fuera de su edad, ¿no? Yo trabajo mucho con familias en cuanto a la mediación familiar y a veces vivimos situaciones de abandono de la vida en común, ¿no? De divorcios o separaciones. Y muchas veces los padres vienen preocupados porque el niño es paz, ¿no? Y el niño o la niña lo lleva muchísimo mejor que ellos. O sea, de hecho hay ocasiones en las que el niño o la niña es casi la persona más estable de la casa en ese momento. Y vamos, ¿no? Esa analogía a veces que hacemos de altamente sensible con débil o con algo. Quería hablaros de las 3 cosas que para mí son esenciales en la vida de las personas altamente sensibles, sobre todo el trabajo del rasgo. La primera de ellas es la gestión del rasgo de manera individual. Sé que existen herramientas, existen formas, pero cada persona es única. Podemos ser altamente sensibles, pero esto es un rasgo de la personalidad.
no es todo la personalidad. Cada paso va a ser distinta. Ha tenido una familia, ha tenido una educación, ha tenido un lugar donde se ha desarrollado, ha tenido una adolescencia. Cada persona es distinta. Entonces, ha desarrollado su alta sensibilidad de una manera distinta. Sí que es cierto que el rasgo dibuja en todos nosotros una serie de pautas que seguimos, ¿no? Que cumplimos, por así decirlo, pero cada uno es distinto, ¿no? Y hay que vernos así, de manera individualizada, porque eso es lo importante. El espacio personal. Muchas veces nos dejamos para lo último, nos vamos quitando cosas. Compramos tiempo, ¿no? Porque cuando te apuntas a clase de tal, lo que estás haciendo es comprar tiempo para estar en algún sitio sin producir nada, ¿no? Estás en yoga, estás ahí tan a gusto. Y cuando la vida se te va complicando, por trabajo, por niños, por familia, te vas quitando tu tiempo, te vas quitando tu espacio personal. ¿Cuántas familias hay que se acuestan a las 12:30 doblando ropa y se levantan a las 5 para ir a correr? O sea, cada vez tenemos menos tiempo de dormir, menos tiempo de descansar, porque hay poca conciliación y bueno, todo esto suma. Para las personas altamente sensibles es esencial ese espacio personal. Aunque sea un día a la semana, una hora, un día a la semana. Porque si no, sumamos estrés, llegamos a la saturación y entonces vas a necesitar toda la semana. Es peor así. Y por último, las rutinas son importantes para las personas altamente sensibles. No quiero decir con esto tener una vida aburrida, sino tener una serie de pautas en las que tú puedas identificar que tu vida sigue un ciclo y también identifiques las energías que tienes a lo largo del día. Y esto mediante las rutinas es muy fácil de hacer, muy sencillo. Sé que las personas altamente sensibles son muy curiosas, les gusta mucho cambiar y en ocasiones me apunto a esto y la semana siguiente a lo otro. Está bien, no pasa nada, no hay problema, ¿no? Hay que hacerlo, no pasa nada. Lo único que hay ciertas rutinas, sobre todo en cuanto a la alimentación y en cuanto al sueño, que sí que debemos seguir. Eso es básico. Gracias.